Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión les traigo el análisis de una de las cartas natales que más me estuvieron pidiendo, que es la de Javier Milei. Y con este video vamos a iniciar una nueva sección en el canal en la que vamos a tomar distintas cartas natales de personajes famosos para, a partir de ahí, ver de qué manera encaramos el análisis de una carta, qué indicadores miramos, cuáles son los circuitos que nos propone la carta. Por lo tanto, en este primer encuentro vamos a tomar la carta natal de uno de los personajes más en boga en la escena pública nacional e incluso internacional, que es Javier Milei, para interpretar su carta trópica, los indicadores básicos, el sol, la luna, el ascendente, los circuitos que la carta nos propone. Luego analizaremos su carta dracónica y la sinastría con la carta trópica para ver los contactos más interesantes que esa comparación nos propone, a partir siempre de la historia de vida de cada uno de esos personajes. En este caso, la de Javier Milei. Así que, sin más, introducción mediante y empezamos. Bien, Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970 a las 23:50 en Buenos Aires, y acá agradecemos al colega Juan Cruz Sirius, que es quien ha conseguido la hora de nacimiento, a partir de la cual podemos analizar la carta de Javier Milei. Creo que Javier Milei no necesita presentación, pero bueno, solo decir que es uno de los candidatos que ha resultado ser más votados en las elecciones que tuvimos en Argentina en agosto de 2023, que son una especie de internas, y Javier Milei representa a uno de los partidos que se ha presentado en esas elecciones y ha resultado ser uno de los más votados. Así que es en este momento un candidato presidenciable para las elecciones nacionales que se van a llevar a cabo justamente el 22 de octubre, el día en que Milei cumple sus años y tiene el retorno solar. Bien, para analizar una carta natal es fundamental siempre obtener la hora de nacimiento, que nos indica no solo la posición de los planetas y las luminarias en la carta natal, sino fundamentalmente la distribución de las casas astrológicas, que son estas porciones de pizza que tenemos en el mandala zodiacal y que representan áreas de vida en las cuales esas cualidades zodiacales y planetarias se van a expresar de una manera más acentuadas que en otras. Un primer paso para iniciar el análisis de una carta es realizar el balance de elementos, que nos indica la manera en que esa persona percibe el mundo, es decir, cómo registra la realidad, qué cualidades tiene más a la mano en cuanto a recursos, lo que le es natural y conocido a partir de los elementos que tenga más en luz, o aquellos que tenga más en sombra y que planteen el desafío de incorporarlos en la personalidad, en las experiencias de vida y demás, es decir, los elementos que estén en carencia en ese balance de elementos. Si hacemos un breve repaso por esos 4 elementos, nos vamos a encontrar con el aire, que tiene que ver con los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Se lo relaciona mucho a este elemento con el mundo de la comunicación, el aprendizaje, lo racional, los vínculos sociales, mientras que el fuego, que tiene a los signos de este elemento en Aries, Leo y Sagitario, está muy relacionado con la vitalidad, la autoexpresión, la creatividad, la inspiración, el ir para adelante. El agua, por ejemplo, que está relacionado con los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis, tiene que ver con el mundo de las emociones, la sensibilidad, la intuición, la empatía. Y por último, la Tierra, que tiene a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, dentro de ese elemento, está relacionada con la materia, la concreción, la materialización de aquello que quiero, cómo lo llevo a la práctica, cómo lo concreto. En este caso, la carta natal de Milei presenta un predominio muy significativo del elemento aire. Es decir, si contamos todos los planetas y las luminarias que están en cada uno de esos elementos,
por signos nos vamos a encontrar con un predominio del elemento aire muy significativo en su carta natal. Lo podemos ver, por ejemplo, en el ascendente en Géminis, en el Sol en Libra, que fíjense que está en conjunción con el planeta regente del ascendente, que es Mercurio. El planeta regente de nuestro ascendente siempre va a cobrar en la carta un predominio especial. Así que siempre vamos a tener que mirar no solo el signo ascendente, sino también dónde está ese planeta regente. Decíamos que tenemos el elemento aire en el ascendente, en el Sol, en todo este stellium que tenemos en Libra, también podemos encontrar ese predominio de aire tan significativo en la carta natal de Milei. En segundo lugar, podríamos colocar al elemento agua, que como decíamos, el elemento agua está relacionado con los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. En este caso tenemos un predominio de agua, del elemento agua, en el signo de Escorpio. Y en tercer lugar podríamos colocar el fuego. Aunque yo le daría en la carta trópica de Javier Milei una preponderancia especial a este elemento por precisamente la posición de la luna, que es una de las posiciones más importantes dentro de una carta natal, y lo que miramos junto con el ascendente y el sol en un primer análisis o en un primer acercamiento a esa carta. Bien, y por último vamos a ver que en la carta natal de Milei el elemento carente es la tierra, tiene muy poquita tierra en la carta natal. Por lo tanto, luego de ver ese balance de elementos y el predominio de aire tan significativo, es decir, que es un elemento que tiene esta persona mucho más a la mano, mucho más en luz y en disponibilidad, sea para afrontar situaciones, para ver la vida desde esa óptica, etcétera, etcétera. Podríamos decir que es una persona que se maneja mucho desde el mundo de las ideas, el pensamiento, el razonamiento, el mundo intelectual, la enseñanza, que tiene facilidad para comunicarse, para vincularse con el entorno cercano. Y de hecho Milei tiene un recorrido intelectual importante, tiene títulos de grado, tiene incluso títulos de posgrado, creo que también fue docente. También está muy vinculado con el mundo de la comunicación, fue columnista en varios programas de televisión, de radio, en medios muy importantes en la Argentina. Entonces, ese tema de la comunicación, de la intelectualidad, de este recorrido por el mundo de las ideas, lo tiene muy a la mano y evidentemente lo hemos visto en su faceta pública como uno de los elementos más significativos. La combinación aire-agua nos puede indicar que es una persona que posee mucha actividad mental y emocional, pero es una combinación que nos lleva un poco a los extremos. Es decir, una persona que está mucho en la mente, cuando hablamos de aire, es una persona que tiene así como una mirada de águila, que ve todo desde arriba, digamos, que analiza el panorama completo. En cambio, una persona que tiene mucha agua es como si estuviera abajo del mar. O sea, ahí es como que los sentidos están como un poco confusos, eso nos obliga a irnos un poco para adentro, para el mundo emocional. Entonces son dos posiciones que representan esto de los extremos, ¿sí? Porque o se está muy arriba o se está muy abajo. Sin embargo, como decía anteriormente, yo le daría mucha más importancia al fuego como segundo elemento, y ahí tendríamos la combinación aire-fuego, que podría indicar personalidades muy idealistas que les cueste un poco conectar con el lado realista. También que se desilusionen fácilmente si no pueden concretar eso que piensan, ¿sí? Porque tanto el aire como el fuego son cualidades que tienen que ver más con lo rápido. No es tanto esto de la tierra, que es respetar los ciclos, el agua también es un elemento que tiende a ser mucho más lento. Entonces el aire y el fuego, al ser tan, digamos, al tener asociados esta cuestión de la velocidad mental y la velocidad, digamos, de hacer cosas, podría llevar a una desilusión fácil o a una frustración si es que esas cosas no se concretan. También son personas muy expresivas en su manera de comunicar, una comunicación también muy escénica si tenemos en cuenta el predominio de Leo en la carta natal de Milei, que ahora vamos a ver esa luna cómo se expresa. Y si sumamos el elemento agua, en estos tres elementos que tiene, digamos, más a la mano,
podríamos pensar en emociones en ebullición, esto del agua hirviendo, o sea, el agua y el fuego ahí como constantemente en ebullición. Como decíamos, una comunicación muy escénica y una autoexpresión muy intensa emocionalmente. Recordemos que el agua proviene de Escorpio. Y esto podemos verlo en la manera en que él se expresa, en la forma en que expresa sus ideas, su discurso, muy apelando a esto de lo escénico, sí, que tiene muy a la mano también, porque como decíamos, es una persona muy vinculada con los medios de comunicación, muy vinculada también con el ámbito artístico, que lo vamos a ver cómo se juega este stellium en Libra, esta casa 5 también bastante acentuada. Recordemos que para analizar una carta natal siempre tenemos que tener en cuenta la historia de vida de la persona, es decir, su propio discurso. En este caso, al tratarse de una persona pública, podemos conocer su vida, escuchar sus declaraciones, indagar en su propia biografía para ver cómo los indicadores que nos muestra la carta se van a expresar en distintos espacios y en distintos ámbitos de la vida de Milei. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que la casa 2 está bastante acentuada, la casa 3, por supuesto, con esta conjunción tan significativa que tenemos acá. Vamos a ver que la casa 4 también, con la presencia de esta otra conjunción, que es la de Sol-Mercurio. La casa 5 también, magnificada por este Júpiter que está en conjunción a la cúspide de esa casa. Entonces vamos a ver que esas áreas de vida van a estar bastante acentuadas en la vida de esta persona. Lo escuchaba en una entrevista que le hizo el periodista norteamericano Tucker Carlson, perdón por la pronunciación, creo que ya es conocido, es un periodista norteamericano, que le preguntó cómo cree que ha ganado tanta popularidad. Y Milei responde que se debe a dos cosas. Una, a que fue jugador de fútbol, y esto lo podemos ver en su ascendente Géminis, en su medio cielo en Aries. Géminis rige las manos, él fue arquero, creo que de Chacarita, si no recuerdo mal. También fue cantante de rock, y podemos ver esta cuestión acá, la casa 5 y el stellium en Libra también. Libra es un signo muy asociado a lo artístico. Y también, decía él, por ser economista. Expresaba que es una combinación muy atractiva en términos televisivos. Entonces esto refuerza lo que veníamos diciendo de esta facilidad que tiene esta persona de vincularse y de expresarse en distintos medios de comunicación. Y en segundo lugar, decía Milei, por el tema de las ideas. Y ahí vemos esta casa 3 bien acentuada con la presencia de este Marte-Plutón. Y después vamos a ver cómo esa casa 3 se nos va al medio cielo, que es la expresión pública de, digamos, que se relaciona con la casa 10. Esta definición va muy bien con lo que decíamos anteriormente, el gran predominio de aire, desde Libra, el signo vinculado al artístico, Géminis, con la comunicación, con este tema de la regencia en el cuerpo, que son las manos, más una casa 5 muy acentuada, que como veremos va a cobrar relevancia en la estructura de la carta. Por último, en referencia al balance de elementos, vamos a tener la carencia de tierra. Muy poquita tierra en la carta natal. Esto nos podría indicar que el desafío de esta persona es precisamente poder concretar todas esas ideas que tiene muy en la mente. Clarificar cómo las va a llevar a cabo, de qué manera, planificar paso a paso sus proyectos para llegar a una meta. Y es notorio a partir de sus declaraciones que pareciera que no tiene muy en claro cómo va a encauzar esas ideas tan innovadoras que plantea desde una postura muy rupturista, ¿sí? Unas ideas, digamos, que rompen con las dinámicas políticas ya instauradas en la Argentina. Entonces, esto digamos, de planificar bien, de tomarse el tiempo, de decir, bueno, voy a hacer esto paso a paso para llegar a esta meta, parecería ser que por momentos se le escapa un poco, porque un día dice que va a dolarizar, al otro día dice que no, un día dice que va a eliminar el Banco Central, cuando esto es por mandato constitucional imposible porque es ilegal, que va a gobernar por decreto, incluso por plebiscito popular, si es que no esas leyes no salen, digamos, por el Congreso. Entonces, pero bueno, esto al Estado le va a costar millones de dólares, que es lo que sale a organizar
una elección, pero por otra parte, digamos, tiene un discurso de achicamiento del gasto del Estado. Entonces, está ahí como que, bueno, no tiene como muy en claro cuáles son esos pasos para concretar ese proyecto que tan bien presenta en el ámbito público. En cuanto a la carta natal, este tema lo podemos ver a partir de su ascendente Géminis. Géminis es un signo dual. Entonces, bueno, puede ser que tenga esa cuestión de la duda, digamos, de una cosa, pero también otra cosa. Lo podemos ver en Libra, que Libra también es un signo asociado mucho a esto de no definirse por una cosa o por la otra. El Sol Mercurio en Libra también, que tiene que ver con una identidad consciente muy vinculada con el mundo de las ideas y de la comunicación. También el Sol Neptuno, si nos fijamos, el Sol tiene un semisextil con Neptuno, que puede dar esta sensación de confusión, de que se muestra algo que no es respecto a su personalidad consciente y a su imagen pública, a sus ideas. También Neptuno está en quincuncio con el ascendente. Bueno, ahí puede ser que su personalidad, su identidad se muestre confusa, sin claridad en cuanto a lo que dice, ¿sí? En algunas entrevistas, en algunos momentos. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir sumando, pero fíjense que ya teniendo un balance de elementos hecho en la carta, podemos ir introduciéndonos en cómo es la personalidad y cómo esta persona mira, digamos, tanto el mundo como las experiencias que le toca vivir. Bien, lo que decíamos del elemento aire tan predominante en la carta lo podemos asociar también a una casa 3 muy poblada, que como vemos, la casa 3 también es regencia de Mercurio, que lo tenemos asociado en este caso al Sol, que es una de las posiciones más importantes en la carta natal trópica. Tiene una conjunción muy potente en esa casa, que es la de Marte-Plutón. Como dijimos, la doble regencia de Mercurio, Mercurio rigiendo el ascendente y rigiendo también esa casa, que está conjunto al Sol. La presencia también de Urano allí. Y la casa 3 tiene que ver con los hermanos, por ejemplo. De hecho, Milei tiene una relación muy estrecha con su hermana, que está vinculada a su trayectoria política, a su propio partido. Además, la casa 3 tiene que ver con la comunicación, el aprendizaje, los discursos. Podríamos decir que es una persona que comunica de una forma muy intensa, impositiva, que impone su discurso. Marte, como decíamos, es regente del medio cielo, por lo tanto este tema de la comunicación se va a la proyección de su imagen pública. La casa 10 tiene que ver con el rol social, la profesión, con cómo se muestra el mundo. Podríamos decir que es una persona muy confrontativa, polémica, que impone su discurso, que impone sus ideas. De hecho, digamos, es una persona que se ha peleado con medio mundo, con sus propios colegas, últimamente con el Papa, bueno, expresando que no va, si es que sale electo, no va a seguir sus relaciones ni con China ni con Brasil, las relaciones comerciales que tiene el país, que son los socios más importantes. Entonces, bueno, ese discurso es bastante confrontativo y bastante polémico, respondiendo un poco a estas posiciones que vemos en la carta. Respecto de la imagen, podemos sumar primero la cuadratura de Plutón con el ascendente, que nos indicaría una personalidad con mucha fuerza y poder, pero expresada de forma desmedida, porque es un aspecto de cuadratura. Como siempre digo, las cualidades planetarias y zodiacales se pueden expresar en distintos planos. Por ejemplo, Plutón, que es un planeta que en una expresión más lúcida y trabajada, por decirlo así, puede invitarnos a la transformación, a atravesar procesos emocionalmente intensos, a reinventarnos, a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Pero en una expresión no tan bien trabajada puede llevarnos a excesos de poder, manipulación, control, toxicidad, vínculos tóxicos, intensidad emocional desmedida. Recordemos que Marte, ¿sí? Es el antiguo regente de Escorpio, como lo es Plutón. Plutón es el regente moderno de Escorpio. Entonces tenemos una conjunción muy potente en la casa 3 que nos remiten a esta cualidad escorpiana
que va a ser bastante importante en la carta de Milei, que a simple vista por ahí no la vemos, pero bueno, viendo todos estos indicadores, vamos a ver que ese predominio de agua como segundo elemento va a ser algo importante en la estructura de su propia personalidad. No sabemos qué tan trabajado tiene Milei esta conjunción tan potente entre Marte y Plutón, pero seguramente es una persona que ha estado expuesta a crisis recurrentes, que ha tenido que reinventarse constantemente a lo largo de su vida. Digamos, este contacto entre Plutón y el ascendente así podría indicarnos. Volviendo al tema de la personalidad, a esta cuadratura de la que hablábamos recién, podemos sumarle un segundo indicador que es el trígono del Sol al ascendente, que nos aportaría cierta capacidad de liderazgo, cierta capacidad de conducción. Si bien el Sol está en Libra, no es una buena posición para el Sol porque está en caída, pero todos los indicadores que veíamos anteriormente nos llevarían a pensar que es una identidad, el ascendente, una identidad consciente, el Sol, que cobra cierto poder y relevancia. Venus es el dispositor del Sol y de Mercurio, también de Marte y de Urano. Entonces, si vemos también por cadena de dispositores, todo va a recaer en Plutón y en Mercurio, porque el Sol está dispositado por Venus, Venus está dispositado por Plutón, Plutón por Mercurio, Mercurio por Venus, y así. Es como que vamos a tener esa cadena de dispositores que nos va a acentuar estas áreas de vida y estas cualidades planetarias y zodiacales. También vemos una casa 5 muy poblada, con la conjunción de Júpiter en la cúspide de esa casa. Y Júpiter, al ser el planeta más grande del sistema solar, se dice que todo lo que toca Júpiter lo expande. En astrología tradicional se lo conoce como el gran benéfico. Pero como siempre digo, hay que ver qué es lo que expande en nuestra carta natal o incluso por tránsitos, porque puede tocar puntos críticos o activar aspectos que no están en forma tan armoniosa en la carta natal. Es decir, puede activar una cuadratura, puede activar una oposición, puede activar temáticas de casa 6 que tienen que ver con la salud, con el cuidado del cuerpo. Y en este caso tenemos un Júpiter en conjunción con la casa 5. Por tanto, este área de vida va a estar como magnificada en cierto punto por este contacto. La casa 5 tiene que ver con la autoexpresión, las creaciones propias, por eso se la relaciona mucho con los hijos, en tanto que creaciones que pueden ser hijos humanos o pueden ser, por ejemplo, obras de arte, libros, lo que creamos a partir de la autoexpresión y de la creatividad. Júpiter está dispositado a su vez por Plutón porque está en Escorpio. A su vez, bueno, volvemos a la cadena de dispositores. Plutón por Mercurio, Mercurio por Venus, Venus por Plutón. O sea, esta cadena de dispositores la vamos a ver que es muy interesante en la carta natal de Milei. Ahora vamos a detenernos en la posición del Sol, que como ya dijimos es nuestra identidad consciente, lo que irradiamos, lo que mostramos, lo que tenemos más en luz. El Sol cobra relevancia en la carta trópica. Siempre que nos preguntan de qué signo somos, respondemos desde la posición de nuestro signo solar, es decir, la posición en la que se encontraba el Sol en el momento de nuestro nacimiento. Por eso es uno de los indicadores a los que más prestamos atención junto con la Luna y el ascendente. El Sol, en este caso, está en conjunción, como decíamos, al regente del ascendente, reforzando el núcleo de aire de la carta. Está en Libra, que, como dijimos, no es una buena posición para el Sol porque está en caída. Tenemos un estelium muy significativo en Libra que nos refuerza ese núcleo de aire. Entonces, a simple vista podríamos decir que es una persona muy diplomática, que busca el acuerdo, la armonía, el diálogo recíproco, que procura escuchar y acordar con otras personas, que trata de mediar en los conflictos. Y vemos que no sería el caso de Javier Milei, que tiene una personalidad bastante controvertida, polémica, confrontativa, donde la comunicación tiene algo de intensidad, de esto de ir al choque, que nos remite mucho a la conjunción que veíamos recién entre Marte y Plutón, a un medio cielo en Aries. Por eso es muy importante analizar la totalidad de la carta
todos los indicadores, por posición, por aspecto, etc. En general nos vamos a encontrar con personas que quizás no responden al arquetipo que esas funciones planetarias y zodiacales nos proponen a simple vista. Por ejemplo, tenés el Sol en Libra y por eso sos diplomático, armonioso, estético, indeciso, etcétera, etcétera. O sea, un indicador por sí solo no nos va a decir absolutamente nada de esa persona. Siempre tenemos que mirar la totalidad de la carta y los circuitos que la misma nos propone, más allá de escuchar siempre el relato de la persona para ver cómo esas cualidades, aspectos e indicadores se van a expresar en su propia experiencia. En este caso tenemos, sí, un Sol en Libra, un estelión en Libra, pero otros núcleos de la carta más desafiantes, un Sol en semisextil a Marte, a esta conjunción de Marte-Plutón, un medio cielo en Aries, un Plutón en cuadratura al ascendente, una Eris muy elevada en la carta natal, que es el planeta de la discordia, indicadores todos que matizan ese predominio tan importante de Libra que vemos a simple vista en la carta. Por supuesto, acá estamos analizando a Milei desde su faceta pública, no nos detenemos en cuestiones más privadas que a los fines de este análisis no nos interesan. Es una identidad, Sol, vinculada a Venus, que es su dispositor, que nos lleva nuevamente a Plutón. Venus en Escorpio no está tampoco en una buena posición porque está en exilio. Venus rige Tauro y rige Libra, entonces no está en una buena posición en Escorpio, porque precisamente es el signo opuesto a Tauro. Y vamos a tener, como decíamos, una identidad muy vinculada con expresar y comunicar las ideas, Mercurio. Cuando tenemos dos planetas en conjunción, tenemos que hablar de dos cualidades planetarias que se fusionan y dan por resultado una cualidad en sí. En este caso tenemos una identidad consciente que tiene las cualidades mercuriales muy presentes. Es decir, que se maneja desde la comunicación, desde el mundo de las ideas, muy, muy a la luz, digamos, tiene esas cuestiones muy en luz, muy en la conciencia. Pero también esta cadena de dispositores nos lleva a esta conjunción entre Venus y Mercurio hacia la casa 5, hacia Venus. Entonces, para ver cómo ese Sol y ese Mercurio se expresan, tenemos que prestar atención también a la casa 5, a la cuestión escénica, Venus también como dispositor del Sol y de Mercurio. Venus está en Escorpio, como decíamos, en exilio. La casa 5 la tenemos en Escorpio. Entonces es una autoexpresión emocionalmente intensa, muy potente, muy escénica, lo que nos remite a la regencia del Sol dentro de la carta natal. Si vemos, el Sol es regente natural, es el planeta regente de Leo, y en este caso tenemos una regencia del Sol de la casa 2. Y el Sol como dispositor de la Luna, que es, como decíamos, otra de las posiciones más importantes a analizar en una carta trópica. El Sol, decíamos, rige la casa 2 y disposita a la Luna, que está en Leo. La Luna, si nos fijamos en la carta natal, no tiene regencia. Entonces vamos a decir que se va a expresar de una manera mucho más acentuada. La Luna representa nuestro mundo emocional, la seguridad emocional, los patrones repetitivos, la forma en que cuidamos y nutrimos a otros, a quienes consideramos familias y a nosotros mismos. Se la relaciona con las experiencias de la infancia y está vinculada con la figura de la madre o de quien haya ejercido ese rol de cuidado y protección durante la niñez de una persona. Tiene que ver con nuestro núcleo de pertenencia, nuestras raíces, con la casa 4, que es el área de vida relacionada con la familia y con nuestro núcleo de pertenencia. También con las tradiciones, con la historia, con las bases, es la casa de los principios y los finales. Y en esta carta tenemos una luna en Leo, que como dijimos se va a expresar de una manera mucho más significativa en la carta natal. Y la luna en Leo tiene algunos aspectos que podrían llevarnos a caracterizarla como dramática, escénica. Va a estar pendiente del reconocimiento externo, que es precisamente uno de los desafíos a trabajar para toda persona que tenga esta luna, es decir, poder expresarse de forma auténtica sin necesitar el reconocimiento del entorno o de otras personas. La luna en Leo necesita ese reconocimiento, porque la luna necesita
¿sí? Su seguridad emocional está en algún punto vinculada con la validación externa y por lo tanto va a ser una luna muy susceptible a las críticas, ¿sí? Y acá el tema de la frustración también hay que trabajarlo cuando vemos esa luna muy acentuada en la carta. Si vemos, la luna está en cuadratura a Júpiter, decíamos que todas las cualidades que toca este planeta las expande. En este caso va a expandir las cualidades que ese otro planeta representa. La Luna, en un aspecto desafiante a Júpiter, puede tender al exceso, en este caso un exceso de tipo emocional, porque decíamos que la Luna rige las emociones. La Luna también rige las mareas, por lo tanto está vinculada mucho con los ciclos emocionales, con los cambios de humor, con la ciclotimia de esas emociones. Entonces puede ser una persona que exprese las emociones de una forma exagerada, desbordante, emocionalmente cambiante, pero de una manera bastante explosiva, exagerada, ¿sí? Júpiter en conjunción con la 5 responde en última instancia a Plutón, porque tenemos un Júpiter en Escorpio. Entonces, esto también le aporta más intensidad emocional a esta cuadratura. La Luna, como dijimos, está en Leo, está dispositada por el Sol. En este caso tenemos una Luna en la casa 2. Esta casa está relacionada con la valoración, con la autovaloración, con los recursos, con la materia, es regencia natural del signo de Tauro. Entonces podemos decir que esa luna se va a expresar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la primer materia que tenemos en este plano es nuestro propio cuerpo. Fíjense que la cuestión leonina está muy presente en la imagen de Milei, con esa melena que remite mucho al león, a partir de la vinculación de esta figura en su propio movimiento, esto de despertar leones, toma la figura del león como eslogan de su propio partido. Entonces esta cuestión leonina se va a expresar en su propio cuerpo de una manera, como decíamos, bastante intensa, bastante importante. La luna en la casa 2 se va a sentir muy cómoda en ese área de vida. En general, donde tenemos la luna es donde nos sentimos cómodos, nos sentimos cómodas. Decíamos que esta casa tiene que ver con los recursos, con el manejo de los recursos, por lo tanto con la economía, con lo que consideramos valioso también. Y en este caso, como la tierra es un elemento faltante en la carta natal de Milei, podemos decir que lo ha sobrecompensado con sus estudios sobre la economía. De hecho, su actividad intelectual tiene que ver con esta disciplina y con comunicar ideas provenientes de ese campo de estudio. La luna, como vemos, va a ser la que conecte el fuego con el aire, ¿sí? El núcleo de fuego con ese otro núcleo de aire tan significativo que vemos en la carta natal de Milei. Entonces podemos decir que esta persona se siente muy cómoda ejerciendo esas actividades y en ese ámbito de vida en donde está situada este arquetipo planetario. Es una persona que se siente o siente cierta seguridad en su vínculo con los recursos. Por otra parte, tenemos el nodo sur presente en esa casa, en Leo también. Si bien tenemos que analizar el eje nodal en su conjunto, porque siempre analizamos el eje nodal, que tiene que ver con un nodo sur y un nodo norte, podemos decir que este indicador nos remite a un lugar conocido, ¿sí? El nodo sur es un punto de inercia en nuestra propia carta, porque es lo que traemos, es donde nos sentimos cómodos, es el lugar conocido. Entonces, esta posición refuerza esa comodidad con las cualidades leoninas y con el tema de los recursos. Precisamente el desafío del eje nodal es ir hacia el nodo norte o encontrar un equilibrio entre ambos polos. Hablamos en un video anterior acerca de lo que este eje nos propone. Los nodos, si nos fijamos, también están ubicados en el eje 2.8, que es el eje de los recursos. Entonces, el desafío de este eje nodal podríamos decir que es aprender a fluir con los recursos, que van a estar sometidos siempre a crisis recurrentes. Como vemos en la carta de Milei, la luna está en trígono al mediocielo. Esto le puede dar cierta popularidad en su rol social, en su profesión, en cómo se muestra en el ámbito público. Y efectivamente, si sumamos este aspecto con el que veíamos anteriormente del trígono entre el Sol y el ascendente,
podemos decir que ha tenido indudablemente cierta llegada en la gente y mucha visibilidad en su rol social. La luna también sale por las cúspides de la 3 y de la 9, en este caso en semisextil a la 3. El aspecto de semisextil podemos interpretarlo como habilidades latentes, recursos potenciales. Acá podemos pensar en una comunicación, un lenguaje que no solo se expresa de forma verbal, sino además corporal. Pero también lo interpretaría más como un lenguaje desde lo actoral, o sea, lo corporal, pero desde lo actoral. Leo es regencia natural de la casa 5, entonces nos remite a eso de la autoexpresión, de la cuestión escénica. Es decir, una comunicación no tanto desde lo racional como sería casa 3, sino más movido por el fuego, en tanto que la autoexpresión, la creatividad, como la cualidad leonina así nos propone. Y también impulsado desde lo emocional, la luna. El quincuncio, que implica pérdida de una cualidad, es un aspecto que nos remite a la disociación. Lo vi, por ejemplo, en algunas entrevistas que dio Milei, en esta que les mencionaba del periodista estadounidense, que la pueden encontrar en YouTube, en la que a veces le gana esto del personaje, desde este aspecto lunar, me parece a mí, ¿no? Ustedes después coméntenme si estoy, digamos, muy delirante en cuanto a esta interpretación, pero bueno, me remitió un poco a eso, a que a veces en algunas entrevistas le gana más el personaje que todo este núcleo intelectual que tiene tan potente en la carta natal. Es decir, le gana el personaje en detrimento de su formación académica y del núcleo de aire tan significativo que tiene en la carta, que evidentemente nos indica un potencial intelectual muy importante. Esto de mostrarse más polémico que racional en algunas entrevistas, y en esta que les mencioné del periodista norteamericano, señalaba, por ejemplo, que Argentina hace 100 años que está gobernada por el socialismo. Digo, cualquier persona que haya transitado por el secundario se va a dar cuenta de que esto es una falacia absoluta. O sea, es una confusión de ideas bastante increíble porque se desconoce totalmente, primero, lo que significa el socialismo, sus diferencias con el comunismo, se desconoce totalmente lo que es la historia argentina. Entonces, me dio cierta cuestión, porque digo, cómo un candidato a la presidencia, por mostrarse polémico, digamos, por mostrar esa faceta más polémica, quedó como un candidato que desconoce la historia de su propio país. Entonces, este aspecto de quincuncio entre una cosa y la otra me remitió mucho a eso. La luna también está en sextil con Urano, un aspecto bastante cerrado porque están los mismos grados. Y acá podemos decir que también hay una conexión entre el núcleo de fuego y el núcleo de aire. Urano lo tenemos en Libra. Urano es el regente moderno de Acuario y se lo asocia mucho con la figura del revolucionario, del innovador, del rupturista. Es también lo inesperado, lo novedoso, lo sorpresivo, es el rayo de conciencia, por eso se dice que es la octava superior de Mercurio. En este caso tenemos un Urano en Libra en la casa 3. Comunica unas ideas, podríamos decir, que cree que son novedosas, rupturistas, rupturistas respecto a un orden anterior, vinculado con dinámicas políticas más tradicionales, centradas en un ideario que él presenta como novedoso, esto de las ideas libertarias, del anarcocapitalismo. Es decir, las comunica con la intención de trascender un orden establecido, muy de forma uraniana también. Y acá me quiero detener en Acuario, que es un signo vinculado con lo comunitario, las redes sociales, los grupos que tienen un objetivo en común. Es la libertad del individuo en sociedad, pero con responsabilidad. Recordemos que el antiguo regente de Acuario es Saturno y el signo anterior a Acuario es precisamente Capricornio. Capricornio representa las estructuras, el orden, la disciplina, la autoridad. Acuario, por otra parte, es un signo de aire, pero es un aire fijo. Entonces posee cierta fijeza en cuanto a las ideas. Es decir, pueden ser ideas muy innovadoras, pero tienen un punto de conservador, de fijo, de cierto,
podríamos decir autoritarismo, se expresa de una manera que puede generar esa sensación de te impongo esto porque es novedoso y lo tenés que respetar, si no quedás excluido de la comunidad, básicamente. Dicho así en forma muy bruta, ¿no? Pero bueno, tiene como ese punto de fijeza, ese punto saturnino. Conozco muchas personas con predominio de la cualidad acuariana y algunas de ellas son bastante conservadoras. Es decir, que se ciñen mucho a un orden, ¿sí? Un orden que quizás no tiene que ver con algo conocido tradicional, sino con algo que se cree innovador. Esto, por ejemplo, de salirse de la Matrix e ir, digamos, a otras dimensiones. Me pasó de conversar con personas acuarianas que planteaban ideas muy novedosas, pero cuando se las cuestionaba, adoptaban posturas en cierta forma con unos tintes así como discriminatorios en algún sentido. Esto de si no aceptás ese orden que te propongo, no sé qué haces acá, no vengas a cuestionar esas ideas, porque son así y no hay vuelta atrás. Y para mí, que soy Sol en Géminis, esto del cuestionamiento, de hacerme preguntas y demás, es como, bueno, está a la orden del día. Entonces, bueno, encontrarme por ahí con personas acuarianas que tienen este tinte innovador, vanguardista, pero que en algunos puntos tienen eso de la fijeza de las ideas. Entonces, puede que no sea así, pero bueno, o sea, casi todas las personas acuarianas que he conocido y que han representado, digamos, ese arquetipo, tienen en algún punto esta cuestión saturnina muy a flor de piel. Si vemos en la carta natal de Milei, Saturno está en la casa 11, que es la casa de los grupos de pares que trabajan por un objetivo en común. Acá podríamos relacionarlo con su propio partido, por ejemplo. Está en oposición, es decir, en un aspecto tenso a Venus, que es el planeta dispositor del Sol, de Mercurio, de Urano. En astrología mundana, Saturno rige, entre otras cosas, a las figuras de poder más conservadoras, se lo relaciona con posturas más hacia la derecha del espectro político, que tratan de conservar, también con posturas más nacionalistas, mientras que Urano está vinculado con el espectro más de la derecha liberal. Saturno tampoco tiene regencia en la carta porque si vemos Capricornio está interceptado. Entonces podríamos decir, al igual que la Luna, que la cualidad saturnina se va a expresar en el caso de Milei de una forma bastante acentuada. Y de hecho, si vemos el apellido Milei representa un poco este Saturno, es Milei. Y acá podríamos encontrar ese punto de fijeza, de conservador que mencionábamos anteriormente. De hecho, la modalidad predominante en su carta natal es la fija. Entonces, es el aire fijo. ¿Sí? Esto de fijarme en una postura ideológica, fijarme en unas ideas y no tener en cuenta quizás el diálogo con un otro desde una postura más, digamos, más incluso geminiana, ¿no? Esto de intercambiar, bueno, de escuchar, de ver cómo encastro distintas ideas o distintas interpretaciones y demás. Por supuesto, esto es una de las tantas lecturas que podemos hacer respecto a estas posiciones. Por otra parte, vemos que Milei tiene los nodos en este eje, en el eje Leo-Acuario. Los nodos plantean en cierto punto un desafío evolutivo. Acuario, como decíamos, es el opuesto complementario de Leo y uno de los desafíos a trabajar en este eje es el tema del ego. Aclaro, no tengo nada en contra del ego, simplemente acá estoy hablando de un ego mal expresado. Leo se lo relaciona mucho con el tema del ego porque si ese ego está mal trabajado, se puede expresar de una forma muy individualista, esto de solo importo yo y nadie más que yo. ¿Sí? O sea, Leo es el signo que rige, por ejemplo, la realeza, en tanto que Acuario es regente de, por ejemplo, el Parlamento que le hace un contrapeso a todas las decisiones individualistas que vienen del rey. Entonces, acá podemos ver ese juego, ¿no? Pero Acuario puede tender a una postura egocéntrica cuando se presenta como el excéntrico, el revolucionario, el distinto, tiene ese punto de ego a trabajar también, ¿no? Y a resolver en este eje.
porque se presentan como personas rupturistas, revolucionarias, innovadoras, que rompen con todo, pero hay que ver de qué manera, si es una manera más inclusiva, como plantearía Acuario, esto de la comunidad, de ir por un objetivo en común, si hay una escucha, si hay una inclusión de todo aquello que no entraría dentro de esa categoría de lo vanguardista, o es una postura más excluyente o de imponer estas ideas respecto a ese orden que se considera novedoso. Y si vemos Urano en la carta de Milei, está opuesto a Eris, que como decíamos, Eris es el planeta de la discordia. Fíjense que está muy elevado en la carta natal, está en la 9, pero casi en conjunción con el medio cielo. Eris está en la casa 9, que es la casa de los dogmas, la filosofía, los marcos de pensamiento, el sentido que le doy a la vida. Está muy cerquita del medio cielo, que como decíamos es el área de vida vinculada con la profesión, el rol social. Está dispositada por Marte también, porque está en Aries. Entonces, podría haber ahí una tensión en esto de mostrar ideas que son muy rupturistas, que vienen a romper con el statu quo y que generan discordia en el espacio público, o sea, ese marco filosófico generando discordias en el ámbito público y que se plantean de una forma un poco marcial, impositiva, polémica, ¿sí? Otro punto a analizar respecto a esto es la oposición entre Marte y Quirón, que puede indicar una personalidad que reprima mucho sus impulsos, sus deseos, y que llegue un momento en los que los exprese de una forma desmedida, un estallido de ira que puede ser incontrolable, o bien que maneje mal el tema de las frustraciones. Pero por otro lado, todo este stellium en Libra, que veíamos incluyendo a Marte en la carta de Milei, que desafían a esta persona a tener que acordar, a armonizar, a ser diplomático, a escuchar a otras personas desde la igualdad, desde el equilibrio, de par en par. Entonces, interesante desafío el que va a tener que enfrentar Milei si vemos todos los circuitos que nos propone la carta natal. En síntesis, la casa 3 me lleva al mediocielo en Aries, ¿sí? Con la presencia tan significativa de esta conjunción entre Marte y Plutón. Podemos decir que el discurso, la comunicación, las ideas están muy vinculadas con el rol social, con la profesión, con la manera en que se muestra en el espacio público. Hay que ver, como decía anteriormente, qué tan trabajada tiene Milei esta conjunción tan potente entre Marte y Plutón, que pareciera ser un punto articulador de los circuitos de la carta, un punto muy interesante a tener en cuenta por esta cadena de dispositores que veíamos también. Es decir, ver cómo ha incorporado esta cualidad escorpiana. Lo digo porque después vamos a ver qué peso va a cobrar esta cualidad zodiacal en su personalidad, más desde el mundo interno, emocional e inconsciente. Porque Plutón puede tender, como decíamos, si no está bien trabajado, a los manejos de poder, a la manipulación, en este caso a través del discurso, porque está en la casa 3, que volvemos a decir, nos lleva al mediocielo. Esta conjunción entre el Sol y Mercurio, el Sol en semisextil a Neptuno, que puede desdibujar la identidad consciente. Puede ser que la comunicación Sol-Mercurio sea confusa, que haya una identidad confusa, que se muestre una faceta que en realidad no es. Neptuno puede conducirnos a desarrollar un sentimiento más humanitario, hacia la empatía, pero en una expresión más baja lo podemos relacionar con la figura del gran encantador. Es lo que encandila, lo que lleva a idealizar a una figura que no muestra su verdadera cara. Vimos el rol de Urano, también presente en la casa 3, mencionamos esto de la fijeza que puede expresar esa cualidad, el vínculo con la luna, la cadena de dispositores, lo acentuado que está en la carta natal las casas 3 y la casa 5, la casa 4 también, la casa 2 también con la presencia de la luna, la casa 5 que tiene que ver con la autoexpresión, la creatividad, también tiene que ver con la actuación, lo teatral y lo escénico. Y aquí podemos preguntarnos si este vínculo
de la casa 3, la casa 5, esto que veíamos que Plutón responde a Mercurio y la cadena de dispositores que veíamos recién. Podemos preguntarnos si son realmente ideas, proyectos innovadores, rupturistas, o si hay una cierta escenificación que las presenta de esa manera, o sea, las presenta plutoniana y neptunianamente de esa manera rupturista, innovadora, que viene a romper con el orden establecido. Y ahí me refiero a si sus ideas son verdaderamente innovadoras, y habría que pensar si se han aplicado ya en la historia argentina, y esto basta con remitirnos a las referencias que tiene el propio Milei acerca de cuál ha sido una de las mejores presidencias de la historia de nuestro país, y ahí nos vamos a dar cuenta que ese núcleo ideológico centrado en ideas neoliberales que apuntan al achicamiento del Estado y a sus prestaciones básicas ya han sido aplicadas en la Argentina, y me permito decir acá con terribles consecuencias sociales. Pero bueno, o sea, ahí hay que prestar un poquito de atención a estas cuestiones que nos planteaba la carta, como para ver si verdaderamente esas ideas responden a este arquetipo uraniano más desde lo innovador, o si se escenifican desde el discurso de esa manera. Indudablemente es una persona que está en campaña electoral, es un candidato a la presidencia, por lo tanto va a expresar, ¿sí?, con todo este núcleo de aire que veíamos tan significativo en la carta natal, que lo tiene muy a la mano, va a expresar en cierta manera lo que la sociedad quiere escuchar, y acá me remite nuevamente a esta cualidad plutoniana, ¿no? Esto de la manipulación en el sentido de decir lo que se quiere escuchar, de apelar a esa emocionalidad. Sí, Escorpio es un signo de agua. Entonces, bueno, ahí hay un discurso que apela a eso que la sociedad quiere escuchar, a eso que está como latente. Lo decía en un video anterior, hay en la sociedad argentina un hartazgo por los manejos políticos vinculados con dinámicas más tradicionales, que necesariamente hay que superar. ¿Sí? Este hartazgo es real. Entonces, bueno, también los tránsitos que está atravesando la Argentina nos indican que se vienen momentos de cambio, de renovación, de cierre de ciclos. Entonces, ahí podríamos preguntarnos, ¿este personaje viene a encarnar verdaderamente ese cambio o representa lógicas ya conocidas? Y acá me permito disentir con algunos colegas que ven a la figura de Milei como encarnación de ese arquetipo uraniano, acuariano, que los nuevos tiempos parecen anunciar. Incluso neptuniano, con esto de la promesa neptuniana, la visión a futuro que aún no se clarifica en el presente. Bueno, ahí yo pondría un interrogante, ¿no? Porque al analizar la carta de Milei y los circuitos que nos propone, podemos ver por dónde se puede estar presentando esto del cambio, la innovación, lo rupturista, ¿no? Expresado en sus propias ideas, en sus proyectos, en su discurso. Bien, el video ya se hizo muy extenso, por lo que vamos a dejarlo acá. Y lo que nos queda, el análisis de la carta dracónica y la sinastría con la trópica, lo haremos en un segundo video. Acá simplemente les voy a presentar su carta dracónica, la carta dracónica de Javier Milei, para que la miremos un poquito, y acá, voilà, apareció Mr. Plutón, ¿sí? Con una carga de cualidad escorpiana muy significativa en la carta. Vemos que ese stellium en Libra se nos va a Escorpio. Entonces, bueno, acá la cualidad escorpiana muy, muy presente en la personalidad de Milei. Es increíble lo que nos propone la carta dracónica. Después vamos a ver la sinastría con la trópica, y vamos a vincular todo esto que estábamos diciendo en la interpretación de la trópica con la sinastría entre la carta trópica y la dracónica, que nos va a dar ahí otros hilos por donde indagar. Bien, dejamos por hoy el análisis de la carta natal de Javier Milei. Les agradezco infinitamente por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Bye.